Yo soy Daniel Castillo, representante del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente del Perú. Bueno, como país quería mostrarles un poco en qué estamos actualmente en esta línea de cambio climático y también engancharnos con bosques andinos en realidad. Algo que me llamó la atención un poco, lo comentaba un poco la compañera de Chile, ¿no? Ellos ahorita están en un proceso de organizar la COP y tener una serie de instrumentos, desarrollar una serie de mecanismos que contribuyan en esa línea. Y digamos que efectivamente la COP se constituye en su momento cuando nos tocó hacer la nuestra en el 2014 en la locomotora que jala todo este tipo de acciones, que gatilla todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de verdad que a nosotros nos fue muy importante en realidad. Hasta antes del 2014 quizás no teníamos información sobre nuestros bosques claramente. Por ahí unos estudios del 2010 enfocados solamente en bosques amazónicos, en estudios del año 2000, donde hacían cierta referencia, y por ahí cuando alguien necesitaba una información a actualizar, pues bueno, se hacía un estudio puntual y listo, ¿no? No había un sistema de monitoreo consolidado, no se tenía ni de cambio climático, no se tenía ninguna ley, ninguna reglamentación, no se tenía casi muchas cosas avanzadas, ¿no? Es más, el propio Ministerio del Ambiente hasta antes del 2008-2007 no existía prácticamente, ¿no? Teníamos una Comisión Nacional del Ambiente que posteriormente maduró y se terminó convirtiendo en lo que es el Ministerio del Ambiente en el Perú. Bueno, pero actualmente estamos en otro contexto, en realidad. Actualmente el Perú cuenta con una ley marco de cambio climático. Hemos pasado justamente del año pasado hasta este año en un proceso de reglamentación de la ley marco de cambio climático que fue promulgada el año pasado, si no me equivoco, abril del 2018. Y bueno, actualmente, como les mencioné, estamos en un proceso, ya tenemos una ley marco de cambio climático. En términos de acciones, estamos muy fuertes con el tema de las contribuciones nacionalmente determinadas. Le vamos a mostrar más a detalle cuáles son esas medidas, cuántas medidas estamos digamos, identificando en tanto en mitigación como en adaptación. Pero lo más duro y lo más fuerte siempre es el trabajo que viene atrás, ¿no? El trabajo de hormiga que hay que realizar. El trabajo, como les digo, a un nivel multisectorial, a multinivel, y una serie de actores de trabajo multiactor que tiene una complejidad bastante significativa, ¿no? Pero que hay que hacerlo, porque si no, este tipo de implementaciones no se toman, quedan en el papel, de verdad, ¿no? Es importante que involucrar a todos los actores, tanto desde el gobierno como de la sociedad, para que esto pueda funcionar en realidad, ¿no? Acá les muestro una línea de tiempo más o menos que parte desde el 2015, post-COP, ¿no? Para que vean un poco de frente a los amigos de Chile cuál va a ser, qué es empuje que les va a dar a ustedes también la COP, cómo va a ser, ¿no? En abril de 2015 se creó una comisión multisectorial para la CNDC, ¿no? Digamos que ahí arrancó un poco estos temas, ya más en temas operativos, en poder generar todo este tipo de instrumentos, ¿no? En julio de 2006 hay una norma de creación del grupo técnico, ¿no? Para la CNDC, ¿no? La ley marco de cambio climático se da ya en el año 2018, ¿no? 3 años posterior a una COP, ¿no? Digamos, el grupo técnico tuvo un trabajo muy arduo durante este año, y en el 2019 se creó una comisión de alto nivel sobre el cambio climático, y actualmente en un proceso de reglamentación de la ley marco de cambio climático, ¿no? En paralelo, en todo este tiempo, como les mencioné, hasta antes del 2014, y en temas de monitoreo de bosques y todos esos instrumentos que se quieren desarrollar, como nos explicó el compañero de Ecuador, prácticamente antes del 2014 no teníamos muchas cosas implementadas. Fuimos desarrollando un sistema de monitoreo, sí, cierto, principalmente enfocado en el tema de bosques amazónicos del país. Tenemos 60% del territorio con bosques amazónicos. Un compañero del día de ayer ya se lo debe haber comentado mucho.
Bueno, y actualmente, como grandes biomas de bosques, tenemos los bosques amazónicos, como les mencioné, los bosques secos, que normalmente todos decimos los bosques secos del norte del país, pero que antes esos bosques secos no estaban solo en el norte del país, estaban a lo largo de toda la costa del país. Y nuestros bosques andinos, ¿no? Quizás en materia de cambio climático, los bosques andinos en el Perú han sido los más olvidados, ya lo han venido diciendo repetidas veces, pero es cierto. Pero si le damos otra mirada, digamos la función que cumplen esos bosques para las poblaciones indígenas, para esos pequeños microclimas que están en todas nuestras partes andinas y altoandinas, es sumamente importante, ¿no? Algo que hemos venido impulsando desde el Programa Nacional de Conservación de Bosques es ir un poquito más allá. Tenemos un sistema de monitoreo implementado en bosques amazónicos, tenemos un esquema de alertas tempranas de deforestación bajo metodologías desarrolladas con apoyo en un momento de la Universidad de Maryland, pero que ya las hemos venido incorporando y desarrollando, ampliando y mejorando. Tenemos esquemas desde el Programa Nacional de Conservación de Bosques de incentivos para la conservación. Cuando empezamos, seguimos un poquito el modelo del programa de incentivos que también hay en Ecuador, pero lo trabajamos nosotros exclusivamente con comunidades nativas y campesinas de la Amazonía, ¿no? En esta mirada a futuro de lo que queremos en el marco de entrar a trabajar ya con otros biomas, es saber, por ejemplo, cuántos bosques andinos tenemos. No lo sabemos. Sabemos que en el Perú hay 68 millones de hectáreas de bosque amazónico, sabemos que la tasa de deforestación promedio entre el 2001 y el 2017 son alrededor de 123.000 hectáreas. Sabemos que la deforestación en el bosque amazónico casi el 80% es menor a 5 hectáreas. Pequeños agricultores son los que generan mayor deforestación, pero ese tipo de información no la tenemos para el bosque andino, lastimosamente. No tenemos una línea base, no sabemos cuánto bosque perdemos, no sabemos en qué magnitud, en qué lugares. Si tú me dices cuál es el ámbito de los bosques andinos, tengo que decirte simplemente que es toda la amplitud de la zona altoandina y andina del país. Es una verdad, es así, pero este tipo de proyectos son los que nos ayudan a poder empezar esos trabajos. Para bosques secos quizás sea igual. Lucho trabajó mucho antes en el norte y hasta hace unos años había una iniciativa, el proyecto Algarrobo, recuerdo, en el norte, que intentó mapear un poco los bosques secos del norte del país, pero eso mucho quedaba ahí. O sea, no había una continuidad, no se incluía, no se asumía eso como parte de una necesidad diaria, de una necesidad permanente, ¿no? De contar con esa información para poder desarrollar y aplicar todos estos esquemas de políticas que queremos, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo ahora a través de otros proyectos de cooperación. Estamos trabajando mucho en esta línea con la cooperación técnica YAICA. Estamos entrando a procesos de mapeo en los bosques de Tumbes, Piura, Lambayeque. Para este año pensamos culminar una primera línea base basada en imágenes Sentinel-2. El bosque seco tiene una dinámica muy particular. Los técnicos me darán la razón. El desarrollar metodologías para estos ámbitos donde los biomas son sumamente diferentes. Esto es borrar de tu cerebro todo lo que has aprendido para hacer sobre el bosque amazónico. Tienes que volver a reescribir todo lo que tienes que hacer para poder mapear los bosques secos, igual va a ser para los bosques andinos, ¿no? Nosotros, en perspectiva, es algo que estamos buscando con el proyecto, es justamente eso: empezar a mapear nuestros bosques andinos, saber cuánto hay, cuánto tenemos, qué magnitud se pierden, y también quizás a futuro poder meter estos temas también en el tema del contexto propio de incentivos de conservación, dependiendo de la dinámica que se tenga, dependiendo de poblaciones que se encuentren en el Perú, por ejemplo. Aparte de esta línea de tiempo que les muestro, existe una ley, un reglamento sobre mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Una ley de servicios ecosistémicos que no teníamos, que también se ha ido implementando post-COP prácticamente, y que nos ha llevado también a poder desarrollar y pensar mecanismos que puedan ser mejor empleados y mejor utilizados en estas zonas altoandinas, ¿no? Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos creo que pueden tener mucho más éxito que mecanismos simplemente de transferencia de rentas condicionadas como la manejamos en zonas amazónicas, ¿no? Es prácticamente
ensayo, el reto es ese, ¿no? Ensayar ese tipo de mecanismos, qué cosas funcionan, qué cosas no pueden funcionar, para poder implementarlas. Pero experiencias hay, Ecuador las tiene, Chile también las tiene y las va a tener aún más poco. Espero que les dé un buen impulso. Pero eso es parte del trabajo que compartido y el trabajo, digamos, que debemos hacer como países, ¿no? Aprendamos, construyamos, dialoguemos mucho en temas. Yo que estoy bastante metido en temas de monitoreo, estuve en una reunión hace más o menos un par de meses en Colombia, y el tema de, por ejemplo, el monitoreo, desarrollar el monitoreo de nivel comunal en el Perú, bajo los esquemas de como están organizadas, por ejemplo, las organizaciones indígenas en la Amazonía, tienen una propia estructura que muchas veces en otros países no se tiene. Ellos se sorprendieron mucho cuando conversamos un poco que el esquema de monitoreo del uso de alertas tempranas de sistemas de información desde las organizaciones conversaban con los nuestros, y ellos querían saber, por ejemplo, ¿y cómo habíamos podido desarrollar eso? Es porque identificas claramente cuál es la estructura organizacional de las poblaciones y las enganchas, ¿no?, a tus esquemas propios de monitoreo. En el bosque andino tenemos que entrar también en esa dinámica y poder llegar a cumplir esos grandes retos. Actualmente, ya en el marco de las CNDC, 5 minutos. ok, tenemos prácticamente lo que les mencioné, ¿no? Tenemos 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación, ¿no? Y algo que es súper importante para nosotros es esto, ¿no? El grupo técnico incluyó prácticamente a todos los sectores en el país, ¿no? Como debe ser, con una digamos, dinámica de trabajo bastante intensa, ¿no? Bastante intensa y bastante rica y productiva, ¿no? Ahora nos toca operativizar y poner en práctica esto, ¿no? Actualmente son prácticamente en adaptación 12 medidas identificadas, 5 priorizadas, y en mitigación 8 medidas relacionadas a conservación, manejo forestal, reforestería, agroforestería y asignación de derechos, que para nosotros es un tema muy importante en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Ya para terminar, quiero simplemente cerrar la idea en este sentido, ¿no? Hemos hecho una media culpa. Los bosques andinos en el país prácticamente han estado muy olvidados, están muy olvidados, pero yo creo que es ya hora de tomar el toro por las astas, ¿no? Debemos incluirlos en toda esta línea de trabajo de saber cuál es la intención, cuáles son los problemas, quiénes son los actores que están inmersos ahí, los procesos de recuperación de los bosques andinos, de conservación, son sumamente diferentes a los que se explican en otros lugares, en otros ámbitos, en el bosque seco, en el bosque amazónico, y eso nos tiene que quedar bien claro, ¿no? Trabajar en esta línea es, como te digo, borrarse el chip que tengamos de otras zonas, de otros espacios, y tratar de reescribirlo, ¿no? Ahí no me quedo con esa reflexión. Muchas gracias. Gracias.